Hola, bienvenidos al cuarto video de la capacitación del proyecto Estimación del Impacto Ambiental de Equipos Aislados en SF6 desarrollado por Enel Codensa y Universidad del Valle. Mi nombre es Luis Miguel León y el objetivo de este video es presentar uno de los entregables del proyecto. Específicamente se trata de la hoja de Excel con la implementación de modelos de estimación de impacto ambiental y económico que está alimentada con la información de los activos de Enel Codensa y que también puede utilizarse para estimar el impacto ambiental de nuevos proyectos. Bien, previamente se han compartido los archivos necesarios para el funcionamiento de la hoja Excel. Esos archivos los podemos mirar acá, están reunidos y dentro de la hoja SF6 Impact Estimation versión final se encuentra el procedimiento necesario que hay que realizar antes de utilizarla. Entonces vamos a iniciar por abrir la hoja. Como podemos ver, las instrucciones que se presentan nos muestran cuáles son los archivos necesarios que están vinculados a este archivo Excel. Estos son los archivos que se encuentran dentro de la carpeta Data, que debe estar ubicada en la misma ubicación donde se encuentre este mismo archivo SF6 Impact Estimation versión final. Como podemos ver, la carpeta Data se encuentra acá y los tres archivos que se mencionan en la hoja también se encuentran dentro de la carpeta Data. En el Codensa Assets SF6, Asset Models y Historic Injections. ¿Listo? Ya que identificamos que los archivos necesarios están completos, seguimos con los requisitos. Esta hoja de Excel articula funciones de análisis y de visualización de información que fueron desarrollados en Python. Por lo tanto, es requisito descargar este software. Vemos en las instrucciones que se va a utilizar la versión 3.7 de Python. Entonces procederemos a descargarla. Esto lo podemos hacer a través de un navegador de internet. En la barra de búsqueda buscamos Python versión 3.7.9 y pues vamos a encontrar algunos resultados que es necesario verificar que sí sean los de la página de Python. Entonces esto lo podemos ver acá en la dirección python.org. Vamos a entrar acá. Dentro de la página de Python, en su versión vamos a ver algunos links de descarga, archivos, y vamos a descargar el instalador ejecutable para la máquina de Windows. También hay uno para los que utilizan Mac, entonces vamos a utilizar este de Windows porque tengo Windows. Y vamos a conservar el archivo. Lo que acaba de suceder es que descargamos esto, se va a direccionar en una de las carpetas de descargas dentro de su computador, dependiendo del explorador que se esté utilizando. Sigan las instrucciones para poder localizar el archivo. Yo lo voy a abrir acá de inmediato y nos van a la advertencia de seguridad de Windows nos va a asegurar que queremos abrir el archivo. Vamos a darle en ejecutar. Esta es la pantalla de instalación de Python 3.7.9 y como decía en la hoja de SF6 Impact Estimation versión final, hay que asegurarnos de que la opción Add to Path esté seleccionada. Vamos a colocarlo acá. Add Python 3.7 to Path y instalar ahora. Estamos esperando a que termine de instalarse. Y una vez termine de instalarse, vamos a ver esta pantalla donde dice que Setup was successful, fue exitoso. Entonces ya tenemos Python instalado en nuestro ordenador. Cerramos la ventana y con eso cumplimos el requisito número 1 de la hoja. El segundo es utilizar el Excel de Office versión 365, que es en el que justamente pues abrimos la hoja, no hay problema con ello. Y ahora vamos a proceder con las instrucciones de uso. Entonces la primera de las instrucciones es correr el archivo install.bat. Este lo encontramos en la carpeta compartida con los demás archivos. Dentro de la misma carpeta encontramos este archivo que es el que nos va a descargar algunas de las librerías utilizadas en las funciones de Python que utiliza la hoja. Vamos a darle un doble clic para abrirlo. Esta es la pantalla de command de Windows. Este archivo
.bat está programado para descargar algunas de las librerías que necesita Python para correr las funciones que están en la hoja. Entonces es algo que está automatizado. Si lo vemos en detalle podemos ver cuáles son las librerías que están instalando en este momento, como por ejemplo el Excel Wings add-in. De esto veremos un poco más adelante en la hoja de qué se trata. Pero una vez se termine de instalar lo necesario, vamos a darle en la tecla para continuar. Volvemos a la hoja y ya una vez corrimos ese archivo, debemos asegurarnos de que la hoja que estamos utilizando, es decir, esta SF6 Impact Estimation versión final, no se encuentre dentro de un directorio de la carpeta OneDrive. Esto por conflictos de compatibilidad entre las librerías que se utilizan de Python y la carpeta de OneDrive. Entonces es necesario asegurarse de que no se encuentre. Aquí nos podemos ver que no la tenemos dentro de nuestra dirección. Bien, entonces el siguiente paso es habilitar el uso de macros, y como ya hemos corrido el archivo de instalación de las librerías en la hoja, estas macros ya se encuentran habilitadas. Esto lo podemos revisar en la pestaña Vista del archivo de Excel, en Macros, Ver Macros, y aquí se encuentran las macros añadidas después de haber corrido el archivo .bat. En caso de que no estén habilitadas las macros, es usual que al abrir esta hoja Excel por primera vez aparezca un mensaje de habilitar contenido, un mensaje aquí anaranjado en la parte superior, donde debe darse en aceptar. Es habilitar contenido o habilitar el uso de macros en la hoja. Entonces, una vez se dé clic y ya estén habilitadas, pasamos al siguiente paso, que es reiniciar la hoja de cálculo y dar clic en el siguiente botón. Esto acá es un botón donde dice prueba de la librería. Entonces vamos a reiniciar la hoja cerrándola y volviéndola a abrir. No guardar. La abrimos nuevamente. Y damos clic en el botón de prueba de la librería. Si los pasos se realizaron de forma correcta, hasta este momento este mensaje nos aparecerá: la librería está corriendo correctamente. De esta manera nos aseguramos que todo está en orden hasta el momento. Y acá vemos dónde está el archivo, donde guardamos el archivo, donde lo estamos corriendo, de la dirección. Recordemos que acá no debe estar la dirección de OneDrive. Entonces, si eso ocurre, hay que corregirlo. Finalmente, antes de iniciar el uso de la hoja, vamos a cargar el add-in de Excel Wings. Para hacerlo, vamos a seguir las instrucciones que están acá mismo. Habilitarlo para habilitarlo, ir a la pestaña Opciones, Add-ins y Administrar. Luego ir y buscar el archivo de Excel Wings, que también se encuentra en la carpeta compartida. Es decir, vamos a añadir este archivo a los add-ins de Excel. Entonces lo hacemos de esta forma. Desde la pestaña de archivo, aquí en la parte superior izquierda, nos dirigimos a opciones y se abrirá esta pantalla de opciones de Excel. Dentro de la pantalla de opciones de Excel vamos a complementos o add-ins en inglés, y como vemos no está acá incluida en la lista de los add-ins, así que vamos a añadirla utilizando el botón ir. Aquí vemos los que están añadidos en este momento. Vamos a examinar en nuestro computador donde se encuentra el add-in. Vamos a dirigirnos a la carpeta donde están los archivos y solo vamos a ver complementos acá. Entonces dentro de la carpeta el único complemento de Excel es este excelwings.xlam. Vamos a darle en aceptar, perdón, el botón aceptar, y se encuentra ahora acá. Se encuentra añadido a la lista de complementos, le damos en aceptar y verificamos nuevamente, otra vez en la pestaña archivo, opciones, complementos. Debería aparecer acá, aquí está, Excel Wings. Bien, con esto entonces finalizamos la instalación de las librerías
y de los complementos necesarios para correr la hoja de Excel. Listo. Luego de tener nuestra configuración terminada, podemos ver que el archivo de Excel cuenta con 4 hojas diferentes. En la primera de ellas, la que se puede ver acá en la parte inferior, en las pestañas de la parte inferior, se llama Instrucciones. Es la hoja que estuvimos navegando, en la que estuvimos configurando la hoja para el uso que se le va a dar a las siguientes hojas, que tienen diferentes propósitos. Entonces vamos a revisar cada una de las hojas con calma y explicar para qué o cómo están diseñadas cada una de ellas. La segunda hoja del archivo se llama Información Básica. Entonces vamos a cambiarnos de hoja dando clic en la pestaña y acá podemos ver el título de la hoja, que es Análisis General del Impacto de la Flota de Activos en SF6. En esta hoja podemos cambiar los parámetros del modelo de estimación de fugas y podemos ver también la información actual de la masa de SF6 de algunos activos en el Codensa que están dentro de la carpeta Data. Dentro de la carpeta Data hay algunos archivos que tienen la información reunida y esa es la que se está presentando actualmente. Esos archivos podrían ser actualizados para cambiar los datos que se presentan acá. Si no son actualizados, pues siempre van a tener estos mismos datos. Esto en realidad es cómo se distribuye la masa de SF6 de acuerdo con las subestaciones y el nivel de tensión de cada uno de los activos. Para 11 kilovoltios, 13 kilovoltios, esos niveles de tensión, para estos niveles de tensión les corresponde una masa de SF6 de acuerdo con la información disponible por Enel Codensa. Aquí lo podemos ver en un gráfico de torta. Y aquí es evidente que la mayor cantidad de masa pertenece a los activos que trabajan a 115 kilovoltios. Aquí hay otra distribución de la masa con respecto a la subestación a la que pertenece. Entonces cada uno de estos nombres hacen referencia a una subestación y los colores a la tensión del activo. Aquí podemos ver con las mayores masas cuál es la subestación a la que corresponde. Entonces, como decía, esta información es tomada de los archivos dentro de la carpeta Data. Aquí están. Entonces, son los archivos que reúnen la información de Enel Codensa que se puede recolectar en este proyecto. Además de la información que se presenta en estas gráficas y esta tabla, tenemos una tabla donde se pueden cambiar los parámetros empleados en el modelo de estimación de fugas de SF6, que se implementa en otras de las dos hojas del archivo Excel. Por ejemplo, algunos de estos parámetros que son importantes para el modelo son el Global Warming Potential, dado en toneladas de CO2, la tasa de fugas del gas por año, el costo del CO2 por tonelada y dado en euros, las fugas a final de ciclo de vida de cada activo y la vida promedio de los activos y una tasa de descuento que también se emplea en las siguientes hojas. Entonces acá podemos ver un ejemplo de cómo cambiar uno de esos parámetros afecta al cálculo del modelo. Tomemos como por ejemplo los valores que se presentan en la tabla derecha. Esta es la masa completa de SF6 que se pudo recolectar con la información de Enel Codensa. Esta es la masa que representa todos los activos de SF6 de Enel Codensa y este 21 es la tasa de fuga anual que tendría toda esta masa de la flota de activos. Recordemos que esta masa fugada anual se da a partir del parámetro de tasa de fugas por año. Entonces, si cambiara esta tasa, si la incrementara y actualizara utilizando el botón, el resultado debería cambiar. Eso se toma un momento.
Y así es. Entonces, aquí dupliqué la tasa y de 21 pasó a 42 la masa fugada anual. ¿De acuerdo? Otro de los parámetros que puedo cambiar dentro de esta hoja es el GWP, Global Warming Potential. Vamos a disminuirlo. Vamos a dejarlo 20 toneladas por kilogramo de SF6. Entonces, con ese parámetro podemos convertir la masa de SF6 a toneladas equivalentes de CO2. Vamos en el botón actualizar y esperamos que termine la operación. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, dentro de estos resultados, este valor es el que no va a cambiar. Si cambiamos algún parámetro acá, esto no va a cambiar porque toma los datos a partir de la información dentro de la carpeta data. Entonces, a menos de que yo edite los archivos que están dentro de esa carpeta, este valor no va a cambiar. Sin embargo, los demás pueden cambiar de acuerdo con los parámetros que introduzca dentro de esta tabla. Ahora bien, analizando un poco más sobre lo que se presenta en esta tabla, podemos ver que esta, que es la masa equivalente a toda la flota de activos de Enel Codensa actual que conocemos, está representada como toneladas de CO2 equivalentes utilizando el GWP que acabamos de introducir dentro de nuestra tabla de parámetros. Y este valor de toneladas equivalentes de CO2 también tiene un costo dado en euros equivalente, que también puede ser modificado cambiando el costo por tonelada de CO2. Entonces vamos a incrementarlo, por ejemplo, y actualizamos la información. Entonces nuevamente vemos el incremento en el costo al solo cambiar ese parámetro específico, y en esta columna de la tabla vemos también los resultados como han cambiado al yo modificar la tasa de fugas a 1%, de 0.5% a 1%, al modificar el GWP de 22.8 a 20, también esa tasa de fugas anual representada como toneladas de CO2 anuales y como pérdidas anuales, por supuesto, utilizando el costo de tonelada de CO2. Y con eso terminamos el análisis de esta hoja de información básica. La siguiente hoja del archivo se llama impacto de un nuevo proyecto. En este caso, pues podemos evaluar la masa de un nuevo proyecto, un nuevo posible proyecto, utilizando el modelo de estimación de fugas que se explicó en las capacitaciones anteriores. Entonces, en esta hoja tomaremos los parámetros que ingresamos en la hoja de información básica y adicionalmente asumiremos un valor de masa de la flota de activos del nuevo proyecto que queremos analizar. Entonces, en el ejemplo vamos a analizar una flota de activos con una masa equivalente de SF6 de 100 kilogramos. El análisis por año que se le realiza a la flota de activos está resumida por estos tres resultados principales. Las fugas anuales, que se dan a partir del parámetro de tasa de fugas anual, un 1%. Un 1% de 100 kilogramos es 1 kilogramo al año. El impacto equivalente dado en toneladas de CO2 por año es multiplicar esa masa estimada por el parámetro de GWP, que es 20 toneladas de CO2 equivalentes por kilogramo de SF6. Entonces tenemos 20 toneladas de CO2 anuales para ese kilogramo de masa fugada anual. Y finalmente, el costo anual que representan esas 20 toneladas de CO2 se da multiplicando las 20 toneladas por el costo dado por tonelada de CO2, que es 30 en este caso. Son 600 euros anuales de pérdidas por la fuga de 1 kilogramo de gas de SF6. Esto con respecto a la tabla de resumen de resultados anuales, mientras que el impacto de todo el proyecto toma en cuenta otros parámetros que se ingresaron anteriormente, como lo son los años de vida promedio de los activos, de la flota de activos, 35 años en este caso, y la tasa de fugas al final del ciclo de vida, o dadas por decomisionamiento de los activos, que es un 10%.
Si analizamos acá los datos, podemos ver que al ser 35 años de operación, representan 35 kilogramos de SF6 fugados durante su vida y 10 kilogramos más dados por el 10% al decomisionar toda la flota en su año final de vida. Esas fugas, que son 45 kilogramos de SF6, equivalen a 900 toneladas de CO2, representadas también pues, por el factor GWP, y el costo dado en valor presente neto, utilizando pues, los años de vida promedio de la flota y la tasa de descuento. Acá se pueden ver también algunos gráficos de cómo se va incrementando la masa en toneladas equivalentes y en el impacto financiero del proyecto. Lo podemos ver como toneladas de CO2 equivalentes o como masa fugada en el proyecto. Así terminamos el análisis de la tercera de las hojas del archivo. Y para finalizar la capacitación de la hoja del archivo Excel, vamos a analizar la última de las hojas, que es la que tiene el nombre de impacto flota. Vamos a darle clic en el desplegable y encontramos acá el título Análisis histórico de fugas de SF6. Esto es porque en esta hoja se hace como una recopilación gráfica, un análisis de la información recolectada de históricos de inyecciones de SF6 en los activos de Enel Codensa. La información recolectada se encuentra dentro de la carpeta Data en el archivo Enel Codensa SF6 Historic Injections. La información que se modifique o que se actualice dentro de este archivo es la que va a estar aquí presentada. La información que podemos encontrar como resumen es las fugas de gas SF6 por año desde el 2010 hasta el 2020. Si le doy en el botón de actualizar, no habrá ningún cambio porque no he cambiado los archivos dentro de la carpeta data. Entonces, a menos de que lo haga, esta información será siempre la misma. Y además de el histórico de inyecciones o de masa de SF6 fugada por año, encontramos la distribución de esa masa con respecto a las subestaciones de Enel Codensa. Entonces cada uno de estos nombres hace referencia a una de las subestaciones y el porcentaje es el porcentaje total de la masa de SF6 que corresponde a cada una de las subestaciones. Acá es evidente que en la subestación Circo presenta la mayor cantidad de masa de SF6 fugada, es un 39.6% de toda la masa de la flota de activos de Enel Codensa con activos que funcionan con SF6, y la que le sigue es la subestación BO con un 6%. Es posible también analizar cada una de estas subestaciones a detalle utilizando el desplegable que se encuentra acá. Vamos a buscar la subestación CI, que es la que presenta mayores fugas, y actualizamos la hoja para ver su información presentada en gráficos. Aquí se encuentra cada uno de los activos que están dentro de esa subestación y la masa de SF6 correspondiente para cada uno de ellos. Cómo se distribuyen esas fugas de SF6 que se ven acá en este pie chart, cómo se distribuyen entre los activos de la subestación. Aquí está la masa para cada uno de ellos y un análisis de inyecciones anuales, así como la masa a través de los años. Estas gráficas pues son importantes porque nos permiten también analizar para cada una de las subestaciones y poder discriminar dónde se encuentran las mayores fugas, en qué activos podemos encontrar las mayores fugas de SF6. Por ejemplo, en la subestación CI, en la subestación Circo, vemos que los activos T1 y T2 son los que más fugas presentan dentro de la información recolectada en el proyecto.
Esto pues hace pensar a que hay que analizar a detalle qué sucede con estos dos o con los otros activos que presentan grandes porcentajes de fugas de masa SF6. Con esto finalizamos la capacitación de la hoja y cualquier actualización que se hagan a los datos, nuevamente, se va a ver reflejada una vez se actualice dentro de la hoja principal de SF6 Impact Estimation versión final. Muchas gracias por la atención.